Rompa el pacto, señor presidente. Este es el momento. Rompa el pacto de los señores, de los hombres que protegen y solapan a otros hombres que violan, abusan y acosan. Esta no es solo una lucha de las mujeres. Los hombres también podemos romper el pacto. Ojalá López Obrador reconsidere su postura con respecto a la candidatura de un presunto violador. Quería que la gente hablara. La gente está hablando. Ahora que escuche. Cada 18 segundos una mujer es violada en México. 1.451.520 mujeres mexicanas son violadas cada año. Pero el presidente dice que el feminismo no es por los derechos, sino por hacerle oposición a su gobierno. Si no es ahora, no será nunca. La transformación a la que se refiere o es feminista o no será. Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenida y bienvenido a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Como todos los lunes, como todos los jueves, una emisión más de Alto Parlante, acompañándote Arturo Aramburu y Pablo Marín. Felices de estar de vuelta. Creo que inicias y retomamos este tema porque en Alto Parlante estamos convencidos de que necesitamos como sociedad evolucionar hacia condiciones mucho más equitativas y más justas. El presidente hoy se le suma a ser otro más de los enemigos de las mujeres, de los enemigos de las feministas. Ya tenían a los conservadores de enemigos. Ya tenían a los más, a los neoliberales que le llamaba Andrés Manuel. Pues el presidente hoy es parte de esos mismos grupos, igualito que los conservadores, que hoy no ve por las mujeres justamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. El tema está más álgido que nunca. Sí. Está en momentos críticos. El tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Y la gente está hablando. Pero no es el único tema que traemos. Claro. Traemos antes de eso un par de temas parroquiales. El primero es que pues, el Tribunal Electoral revocó el acuerdo del INE sobre las medidas cautelares que le iban a hacer a las mañaneras. Uh-huh. Recordemos que el INE había pedido que en el periodo electoral las mañaneras dejaran de transmitirse de manera íntegra para que no interfiriera con las elecciones. Uh-huh. Pues el Tribunal Electoral le dijo, INE, estás excediendo tus funciones. Eso no te toca a ti, carnal. Las mañaneras van y siguen completas. No hay ningún candadito para este ejercicio. Fíjate, hay que hacer un poquito de memoria de por qué se ponen este tipo de restricciones y cómo fue que sucedieron. En el 2000, cuando Vicente Fox gana la presidencia de la República, ojo, y aquí me gustaría hacer esta analogía porque Vicente Fox representó para muchos una figura, una imagen de esperanza, de este cambio. Después de 70 años tener al Partido Revolucionario Institucional, al PRI, llega esta nueva figura más fresca que parecía ser un cambio y con muchísimo peso gana las elecciones. Exactamente igual que lo que le pasó a Andrés Manuel. Andrés Manuel justamente en su momento representó esta esperanza, esta nueva cara. Ya habíamos probado el PAN y el PRI y nos había ido idéntico. Y pues Andrés Manuel representaba esta nueva figura. Uh-huh. Cuando Vicente Fox estaba como presidente, pues su cara pesaba. Así como el presidente Andrés Manuel hoy es presidente, su cara pesa. Y Andrés Manuel ya se perfilaba para querer ser presidente. Entonces estaba como jefe de gobierno. Y se quejó justamente ante el INE porque no quería que el presidente tuviera apariciones, diera comentarios. A ver, mucho de lo que se hacía, que no influyera obviamente en el proceso. Y creo que era una petición muy justa y muy legítima. Que se mantuvo hasta ahora. Con Peña Nieto, con Felipe Calderón y con el mismo Vicente Fox se estuvo manteniendo. ¿Qué es lo que hacía el gobierno federal? Hoy quería ganar una gubernatura en el estado de Quintana Roo y entonces mandaban muchísimos recursos del gobierno federal, ponían espectaculares sobre todo lo que se había hecho para que la gente ligara que el partido en el poder federal estaba haciendo las cosas bien. Tenía que hacer las cosas bien, por lo tanto, si estaba el Estado, iba a ser muy beneficioso. Claro. Eso se restringió y entonces iniciaban las vedas electorales, donde ya no podían poner publicidad, se tenían que hacer cosas muy específicas solamente con fines informativos, se pusieron muchísimas leyendas, etcétera. Eso funcionaba
justo para balancear el poder. El presidente hoy es la figura de mayor poder en el país, es la persona más privilegiada. Y desde sus micrófonos y desde sus mañaneras, que todos los días lo exponen. Se la pasa hablando, sí. Denigra, insulta, atropella y también ensalza y aplaude a quien él quiere. Sí, hoy lo hizo, ¿eh? Entonces, por supuesto que esto lo que busca es equilibrar las fuerzas. El que no se le dé, o sea, el que el tribunal eche para atrás algo que el árbitro calificador, que es el INE, está sugiriendo, a mí me preocupa muchísimo porque creo que va a cambiar y va a desequilibrar mucho las fuerzas para los comicios de este 2021. Claro, las reglas le sirven hasta que le molestan, ¿va? Hasta que le incomodan. Es gravísimo eso. Todo es poder. Todo es poder en su cabeza. Y que el INE doble las manos, que el tribunal doble las manos de semejante forma, pues nos deja ver de qué lado más calaiguana, ¿no? Aquí en México. Pero hay otro tema ahí parroquial, otro chisme parroquial. Pues resulta que al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, le dio COVID. Y el día de ayer justamente lo dijo. Y el martes estuvo con Marcelo Ebrard y con Hugo López-Gatell. ¿Y quién crees que tenía cubrebocas? Ninguno. Lamentable. Ojalá que ninguno quede contagiado y ojalá que Luis Crescencio Sandoval que se recupere bien, sano y regrese a sus actividades lo más pronto posible. Ojalá. Ahora, en temas no tan parroquiales, sí en continuación y en seguimiento a lo que habíamos estado hablando el episodio pasado, el tema de los apagones. El norte del país, a principios de la semana y hasta ahorita, seguimos sufriendo que pues en nuestras casas se nos va la luz, ¿no? De repente. A ver, el capítulo pasado no pudimos ponérselos a tiempo justo porque por eso. En la casa de nuestro productor no tuvieron luz. ¿Cuánto tiempo? ¿Día y medio? Día y medio sin luz. Estuvieron por allá. 28 horas, para ser específico. Ahora, no solo en el norte del país esto sucedió, porque después de que la crisis arrancó de este lado del país, CFE anunció que 26 estados de la República iban a tener apagones intermitentes. Entendemos, y contextualizando un poco por qué se dio el tema, que se habla del tema del gas. Hay una crisis de gas natural que está pegando en Texas, donde exacto, no es exclusivo de una México, cantidad ¿verdad? enorme de personas están sufriendo los estragos y no tienen luz, pero también nos afectó acá en México. Y hay una pregunta que surgió el episodio pasado y que ahorita ya existe evidencia para responderla, que es si se pudo esto prevenir. Por supuesto. No es que no hubiera gas, es que CFE no quiso pagar el gas al precio al que estaba. Y como no tenían acá, dijeron, le bajamos el switch a los mexicanos en los momentos más fríos del año. ¿No? Sí. En las temporadas más frías del año, donde más se necesita el consumo eléctrico. Entonces, detener el suministro fue una decisión de CFE, obviamente motivada por el incremento de los precios del gas natural. Claro. Encontré una analogía que me gustaría platicar porque si no entendemos los temas eléctricos, pues quizás sí entendemos el tema de los tacos. Un taquero, esto fue como si un taquero compra tortillas a un solo tortillero por su precio bajo. Hay una afectación temporal. El tortillero dice, mi hermano, tengo que subir el precio de las tortillas. La demanda está creciendo. A pesar de que hay tortillas, el taquero decide no comprarlas. Se queda sin tortillas y al no tener un plan B, deja de vender tacos. ¿De quién es la culpa? Pues de esa misma forma sucedió lo que está sucediendo en México. Nos deja ver la dependencia durísima de la compra de gas natural de Estados Unidos, de Texas específicamente, que es un gas muy barato. Nos deja ver la falta de inversión en almacenamiento de gas natural, si es uno de los principales insumos para la generación eléctrica del país. Claro. Y pues ¿a quién le afecta? Absolutamente a todos. A todos. Claro. Y justo, a ver, hay que entender, el tema energético no solamente en México, en el mundo es un problema y es un reto que todo el tiempo las economías tienen que estar viendo cómo liberar. Desde hace mucho se sabe que México tenía la posibilidad, como bien mencionas, de construir sistemas de almacenamiento de gas, de algún tipo de hidrocarburo que permita que se enciendan las turbinas, los generadores que producen la energía eléctrica para que nosotros podamos tener todas las cosas en nuestra casa y que cuando tú vayas a prender un switch, funcione.
El reto más fuerte está justamente en el horario de 6 de la tarde a 11 de la noche, que es cuando la mayoría de las personas sale de sus trabajos, regresa a la casa, prende la luz, utiliza el microondas, la lavadora, o sea, empieza a utilizar y el consumo eléctrico se dispara por los cielos. El sistema eléctrico tiene que estar diseñado para que incluso en los picos más altos pueda funcionar. Y es en esos picos en donde es más caro producir, claro, porque necesitas tener toda una infraestructura capaz de seguir abasteciendo a ese ritmo. Hoy el presidente Andrés Manuel se había rehusado a dar este comentario porque obviamente él quiere mostrar que su teatrito está funcionando siempre y en todo momento. Hoy finalmente dijo a todos los ciudadanos, y nosotros nos sumamos a esa petición, no tanto por lo que dijo el presidente, sino porque hay que tener conciencia ambiental. Vamos a disminuir el consumo, sobre todo en los picos más fuertes, sobre todo de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y el presidente hoy lo dijo un poco a regañadientes, no le quedó de otra. Es muy probable, y esto a mí me deja ver, que es muy probable que el sistema siga colapsando, específicamente en esos horarios. Ojalá que no afecte. A ver, de arranque, los apagones paralizaron a 2.600 empresas justo en el norte del país, en Nuevo León, en Coahuila, en Tamaulipas. Ya se estiman pérdidas por más de 7.200 millones de pesos solo de estos días. Esperemos que esto no sea mayor porque le va a dejar con mucha incertidumbre a la gente, a los empresarios, a todo el mundo, ¿no? A mí lo que me preocupa y que va muy de la mano del tema de la comunicación y cómo se ha informado al respecto es que nos hagan creer, nos hagan pensar que los apagones son nuestra culpa. Claro. Que los apagones son porque utilizamos la electricidad sin moderación. Claro. Y que en el momento en el que se presente un futuro apagón, entonces sea ciudadano. No me hicieron caso de apagar la tele de 6 a 11. Échame la mano. Sí, ¿no? Eso sería gravísimo. Claro. Gravísimo. Pero bueno, por lo pronto, el gobierno de Texas anunció que prohíben la exportación de gas hasta el próximo 21 de febrero. Entonces quedan, aquí estamos hoy, estamos a 18, quedan un par de días ahí. El fin de semana va a ser bien crítico. Y ojalá y no se sigan presentando este tipo de apagones, porque aparte de incómodos, generan una pérdida brutal. No, a ver, y son de mucho riesgo. O sea, el que no tenga semáforos funcionando puede ocasionar accidentes. El que los hospitales no tengan el suministro eléctrico puede generar muertes. O sea, por supuesto. No estamos hablando de un tema poco relevante, ¿no? Totalmente estamos hablando de algo muy importante. Sí, no es un problema que el gobierno mexicano genere, pero sí es un problema que el gobierno mexicano debe atender y podía haber resuelto desde hace muchísimo tiempo. Y ahí sí hay responsabilidad. Me parece extraordinario lo que acabas de decir. Pasando a otros temas. Después de lo que vimos en redes sociales el día de ayer, después de las miles de fotos de gente pidiéndole al presidente rompa el pacto de caballeros. Y no solo mujeres, porque creo que hombres también. Hay que exigirlo todos y todas. Claro. ¿Qué es abandonar el pacto de caballeros? Atención allá en casa, hombres. Atención allá en casa, mujeres. Este es un tema que, como bien dice Pablo, nos tiene que importar a todos. Claro. ¿Qué es romper y abandonar el pacto de caballeros? Es tener un verdadero ejercicio de rendición de cuentas entre los hombres. Nos vendría de lujo, un poquito de valentía entre nuestros grupos de amigos, de conocidos, para dar un paso al frente como amigo y decir, está mal lo que estamos haciendo. Está mal que tengas violencia contra las mujeres. Está mal que caigas en comentarios machistas, en chistes misóginos. Está mal que acoses. Está mal que mandes fotos de mujeres desnudas. Eso es romper el pacto. A lo que se refieren las mujeres y los hombres que están compartiendo esto en redes sociales es, señor presidente, deje de darle su respaldo a un candidato a la gubernatura de Guerrero que está acusado en 5 ocasiones con denuncias por ser un violador y ser un acosador sexual. Y han pasado cosas importantes respecto a esto que hacen que efervesca tanto el tema. El lunes pasado se llevaron a cabo las audiencias, las comparecencias relacionadas al expediente en contra de Félix Salgado Macedonio, justo después de que nosotros grabamos el episodio. Y de último minuto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena cambió la sede. No le avisó a las víctimas ni a sus abogados. En la comparecencia en la que estuvo una de las víctimas, se le permitió la entrada a los abogados de Félix Salgado Macedonio. En la comparecencia de Félix Salgado Macedonio, no se le permitió la entrada a las abogadas de las víctimas. Entonces, desde ahí ya marcha mal la cosa. Sí.
Después de eso, Félix Salgado Macedonio, después de ser ratificado como el candidato interno de Morena, hizo una declaración y dijo que le quería hacer un reconocimiento público a la mujer guerrerense, porque las mujeres son el motor de la cuarta transformación. Sin ellas no hay cuarta transformación. Fíjate, encima de todo cínico, o sea, Asqueroso. encima de todo ruin el tratar de lucrar con algo que además está afectando. Y por si eso fuera poco, hoy el presidente Andrés Manuel sacó un comentario porque justamente, obviamente en la mañanera, los medios le tenían que preguntar al respecto. Y hoy al presidente se le ocurre decir, bueno, miren, yo respeto mucho y ya expliqué que esto corresponde al Estado de Guerrero y a las autoridades. De a conocer que los rivales y que quieren el mismo cargo, obviamente van a estar tratando de hacer este tipo de cosas. Se dice en política que se es amigo hasta que no se compite por el mismo cargo. Unos que quieren el cargo y otros que no quieren que un partido determinado gane y quieren debilitarlo. Señor presidente, Dijo ya esto chole, ¿no? No es cuestión de cargos. Esto no es cuestión de quién está o de qué partido. Estamos hablando de un criminal. Estamos hablando de alguien que tiene denuncias y hasta que eso no quede resuelto, no debería de estar dando otros pasos. Pero como el presidente hoy, cuando le conviene, la ley funciona para él y sus amigos, y cuando no le conviene, la ley se tiene que doblar y torcer a costa de cualquier cosa. Entonces, vivimos en un estado en donde la gente tenemos que salir a gritar y hacer cualquier cantidad de manifestaciones para que se nos tome en cuenta. Claro. Y aún así es insuficiente. Claro. Aún así, o sea, se les va a criticar a las mujeres feministas por cualquier manifestación, así sea por poner un graffiti, no importando que haya un tipo que vaya a ir para gobernador y que viole mujeres. Sí. Es de verdad indignante. Pareciera que estamos regresando al 1600. O sea, no puede ser que siga esa necedad. Es más, que lo vea por popularidad. Es impopular que defiendas a un criminal de esta manera. A ver, es verdad que los tiempos electorales se prestan para mucha politiquería, le llaman, claro, ¿no? Ataques sucios para tirar a candidatos legítimos. Ojo, no es el caso. No es lo mismo que alguien acuse a un candidato por ser un machito, por ejemplo, a tener más de una denuncia por violación. No solo no tendría que ser candidato, Félix Salgado Macedonio tendría que estar preso. Sí. Pero bueno, Andrés Manuel no rompe el pacto. Él está con el candidato, claramente. Respeta a las mujeres, pero es más importante mantener a un candidato popular. Exacto. Hasta el momento, Morena y el presidente ya tomaron su decisión. ¿Qué vamos a hacer nosotros al respecto? Fíjate que Andrés Manuel hoy, dentro de lo que dijo, fue que se hagan unas encuestas. Y, o sea, insiste en que la popularidad es lo que lo tiene que determinar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Exacto. Y esa pregunta que lanzas es que justo, y lo que decía hace ratito, el presidente está en una posición de tal privilegio, de tal poder, que los ciudadanos a veces, y sé que los que están en casa, que tú que estás en casa y nos estás escuchando, sientes esta impotencia que nosotros también sentimos al estar atrás de un micrófono, porque no somos muy diferentes a ti. En este momento estamos hablando y con esa misma impotencia hablamos del tema que nos parece más urgente, hablamos de los temas. Nosotros somos aquí curadores de noticias, nosotros no generamos noticias, nosotros les platicamos nuestro punto de vista, a veces sesgado, a veces tratamos de que sea lo más imparcial posible, pero definitivamente los ciudadanos necesitamos organizarnos más. Los ciudadanos necesitamos estar mucho mejor informados. Y creo que esto nos va a llevar a una pregunta que nos han hecho mucho y que nos preguntan todo el tiempo de manera directa en redes sociales. Es que, viendo estos panoramas, ¿por quién voto? ¿Por quién puedo votar? Y claro que no hay una respuesta. Arturo y Pablo no te van a decir vota por fulanito de tal, por lo menos no hasta que estemos en una boleta, hasta ¿no? Que se vota por nosotros. Pero eso no está sucediendo y no va a pasar en estas elecciones. La realidad es que yo creo que nuestros gobernantes son tan buenos o tan malos como los ciudadanos seamos capaces de exigirles cuentas. Y hoy, a estos gobernantes que nos están dando la espalda,
no les estamos pidiendo las cuentas suficientes. Y sí creo que se vale subir el tono. Y sí creo que se vale cambiar la forma en la que se hace política. En política no hay reglas. En este mundo se trata de improvisar. Y dentro de esa improvisación nos podemos equivocar. Podemos cometer errores, pero finalmente hay que perseguir a la mayor cantidad de derechos para la mayor cantidad de personas. Y hoy a estas mujeres que se están quejando están en un riesgo gravísimo de que llegue una persona al poder como gobernador y ellas queden en completa indefensión. Totalmente. Yo haría una segunda pregunta. Más allá de preguntarnos qué hacemos con las opciones que tenemos, mejor, ¿qué opciones queremos tener? Claro. O sea, tú que nos has escrito en YouTube o por Instagram diciéndonos, oye, ¿qué hago? Las opciones que hay, el menos peor. ¿Por quién voto? ¿Por quién voto? Ojalá tú seas la opción en algún punto. Pero eso cuesta trabajo. Claro. Eso requiere esfuerzo y requiere que le entres. Uh-huh. Ojalá no convirtamos esto en un embudo cada vez más cerrado en el que las opciones son cada vez peores. Y más chiquitas y más chafas, ¿no? Pongamos a las personas que queremos. Sí. Hagamos que lleguen las personas que queremos que lleguen, que sí nos representan, que si vemos candidaturas independientes, escuchémoslas. Y si nos convencen, apoyémoslas. Claro. No las opciones que nos presentan. Fíjense, Arturo y yo, desde hace muchísimo tiempo, desde hace varios años, apoyamos de manera muy activa a los candidatos independientes de diferentes corrientes. Nos gusta y nos parece importante que esta competencia se incremente. Las candidaturas independientes en un país, en una democracia como la de México, no es un modelo sostenible. Lo que sí nos permiten las candidaturas independientes es empujar las fronteras de posibilidades de la política para que estos candidatos independientes capaces, preparados, irreverentes, exijan a los partidos poner a mejores personas. Claro. Y que eventualmente esos candidatos independientes sean jalados por partidos para que justo los partidos se llenen de personas más capaces, más preparadas, más honestas, de mayor confianza para los ciudadanos. Que el estándar sea más alto. Exacto. Entonces, hoy yo sí creo que sí hay opciones y si no, hay que generarlas. Exacto. Sí debemos de empezar a apoyar más a candidatos independientes, no porque sean la mejor alternativa para esta democracia, sino porque es la alternativa urgente y necesaria. Exactamente. Si en tu distrito hay alguno, conócelo. No estoy diciendo que todos los candidatos independientes sean los mejores o sean los únicos. No estoy diciendo, pero sí creo que ábreles la puerta. Hay que escucharlos, hay que darles la oportunidad de aparecer en la boleta y hay que permitirles que empujen esas barreras de posibilidades que hoy en la política están muy limitadas porque los partidos se sienten omnipresentes, intocables, omnipotentes y omnitodo. Omnitodo, totalmente de acuerdo. Ahora, antes de cerrar, antes de irnos, porque ya se acabó, o ya casi se acaba este episodio de Alto Parlante, que se nos va muy rápido. Ojalá y en casa se te vaya igual de rápido que a nosotros. Antes de irnos, hablar un poco sobre cómo va el tema de la vacunación. Porque empezó este día lunes y ya superamos el 1,000,000 de vacunas aplicadas. Vaya. Ojo, no el 1,000,000 de personas con 2 dosis, eso es muy diferente. Pero el 1,000,000 de vacunas aplicadas ya está. El primer día fueron algo así como 87,000 el lunes. Sí. Y al día de ayer fueron 104,000. O sea, vaya, parece que está escalando un poquito el número. Y el debate en redes sociales, la discusión en redes sociales se tornó un poco hacia si eran las condiciones o no con las que se estaba haciendo esta aplicación de la vacuna, ¿no? Sobre las filas larguísimas, sobre esta ficha que te daban, sobre la marca que te anotaban. A personas las escribían en la mano, ¿verdad? Sí, las marcaban en la mano con un plumón, como si fueran reces nazis, o lo que fuera. Y esa era la forma en la que se daba. Entonces el debate fue, y nada más platicar un poco, unos cuantos minutos antes de terminar, sobre cómo incluso dentro de algo tan noble, tan sano, algo que todos queremos que suceda, podría ser como una vacunación. Incluso ahí se está viendo la extrema y profunda polarización que hay dentro de México. Claro. Porque mientras unos decían, oye, ¿cómo es posible que hagamos 6 horas de fila bajo el sol en una banqueta de 30 centímetros que me pasan camiones volando y que me pueden atropellar en cualquier instante? Ojalá no fuera así. Otros dicen, señor, bienvenido al mundo de la salud pública. Por fin siente lo que sentimos el resto de los mexicanos y que nunca le había tocado vivir. Sí. Perdón. A ver, entiendo el tema de las filas. Filas habrá siempre, ¿no? Pero ¿por qué no discutimos
¿qué hacer cuando se está haciendo esas filas? Que la estancia sea placentera, que no se sufra, que los espacios públicos funcionen. Claro. Que se pueda hacer una fila con sana distancia, que se pueda hacer fila con seguridad de que no te van a atropellar, que se pueda hacer fila con sombra. O sea, pareciera que algunos defensores de la Cuarta Transformación prefieren que todos se jodan a que todos mejoren. Claro. Y que normalizan que así sea. Sí. Sí, tal cual. Desafortunadamente, este ha sido un gobierno en donde la utilización de sistemas tecnológicos para poder eficientar este tipo de procesos, trámites, etcétera, no es lo suyo y no está en su interés. Y hoy tenemos muchísimos elementos como para que esto se pudiera dar. Claro. O sea, hoy la realidad es que las decisiones se están tomando más en torno a un discurso de decir, miren cómo formaditos, y el primero en llegar, el primero en vacunarse y el último en llegar, pues capaz ya no le toca, pero pues por llegar tarde, ¿no? Uh-huh. Cuando podíamos haberlo hecho de manera ordenada. ¿De qué sirvió el sistema de registro? No sirvió de nada. Finalmente la gente llega y se termina formando y... Con una ficha. O sea... Uh-huh. Estamos hablando de un tema humanitario. La gente se está muriendo. Los médicos están tomando decisiones entre si dejar a alguien morir en la banqueta o recibirlo de acuerdo a quién tenga más probabilidades para sobrevivir, porque tienen contadas las camas y los respiradores con los que les pueden dar atención. No estamos hablando de un tema en donde nos debamos de estar peleando. A ver, el país está dolido. Todos necesitamos una vacuna. Todos estamos cansados de usar cubrebocas. Todos queremos llegar y abrazar a nuestros familiares y a las personas queridas. Pero o nos organizamos, claro, o no va a suceder. Y no, 110,000 vacunas al día no va a ser suficiente. Nos tomaría más de 3 años estar vacunados si seguimos ese ritmo. El gobierno tiene que hacer las cosas bien, tiene que sacar un plan real, tiene que poner metas alcanzables. Necesita abrir la ayuda a los gobiernos de los estados, a la iniciativa privada, a que el resto del país, que también puede y también quiere y también lo necesita, se ponga las pilas a hacerlo. El gobierno federal evidentemente está rebasado y no puede con todo. No es su culpa, es culpa de todos nosotros. Sí. Y sobra decirlo, porque sabemos que la audiencia altoparlante es gente informada y que conoce los temas, pero las páginas que están ofreciendo la vacuna son falsas. Las páginas de Facebook y demás que dicen que venden la vacuna es completamente falso. No caigan en esas trampas, por favor. Sé que no lo hacen ustedes, pero... Con eso nos despedimos. Sí, hoy, el día de ayer aquí en San Pedro cerraron un lugar donde estaban vendiendo vacunas en 11,000 pesos. Si detectas que existen organizaciones, empresas, personas, doctores, denúncialo. Este tipo de cosas, además de que te pueden estar poniendo algo que te pueda terminar haciendo daño, incluso matar, afectan al resto de las personas. Sigamos las recomendaciones. Exacto. Y como bien decía el doctor Macías el otro día en una entrevista, hagamos caso a lo que hoy está diciendo la Secretaría de Salud, bien o mal, es lo que tenemos. Sí. Entonces, vamos a hacer caso a esas reglas, vamos a sumar, porque todos queremos salir de esto. Totalmente. Con que una persona se deje de vacunar porque no tiene certeza del proceso, sería una tragedia, güey. Claro. Entonces, pues esto fue todo. Este fue Altoparlante de jueves. Gracias por escucharnos. Gracias por estar al pendiente de lo que hacemos por aquí. Si te gustó, si te sirvió la información, recomiéndanos con tus conocidos, con tus parientes, con tus amigos. Y te esperamos el próximo lunes aquí en Altoparlante, tu podcast favorito de política. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos!